Este lunes quedará inaugurada la obra del viaducto de la Rambla Portuaria, que vendrá a dar solución a varios problemas que tenía esa zona. Ingreso al puerto metropolitano, ingreso y salida de camiones y paso del ferrocarril. El viaducto tiene una longitud de 1.800 metros de largo, rampas y un puente arco de 660 metros de largo y además una serie de obras anexas. Según detalló la empresa en un comunicado, ahora se desviará el ingreso de los camiones al puerto, que se realizará por el nuevo acceso norte, y separará el cruce vehicular a nivel de la Rambla Portuaria con las vías de acceso al puente del ferrocarril, minimizando todas las interferencias entre el tránsito de la ciudad y el ingreso de cargas al recinto portuario. La construcción de este viaducto demandó en el entorno de las 500 personas de forma directa, en la cual no se registraron accidentes ni tampoco conflictos laborales. ¿Qué impacto tendrá esta obra en la zona? ¿Se cumplieron los plazos de ejecución del proyecto? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Alejandro Ruibal, director de SACEM, empresa encargada de llevar adelante la obra. Ruibal, buenos días, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. No, un gusto, muy buen día para todos. Ruibal, cuéntenos en el principio, ¿cómo nació la posibilidad de desarrollar esta obra en la zona del puerto de Montevideo? Bien. Sí, esta obra se enmarca en lo que es la readecuación de los accesos del puerto de Montevideo, de los accesos norte, diríamos así. Y esta obra tiene como antecedentes, hace unos cuantos años, algunas ideas que circularon de hacer un viaducto un poco más corto que el que al final se hizo y de cambiar un poco el acceso por Colombia. Uh-huh. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Sí, perfectamente. Y a raíz de eso, allá por el 2016 hubo un llamado por parte del Ministerio a ideas. Nosotros presentamos, SACEM Grinot, el consorcio del grupo nuestro, presentó un proyecto que tenía este viaducto de unos 1.800 metros, como bien dijeron ustedes, y también todo el rediseño de los accesos norte del puerto de Montevideo, que implica también ganarle terreno a la bahía. Ahí estamos hablando casi de 16 hectáreas de esplanada. Todo eso no es solo el viaducto, sino es una cantidad de otras cosas. Así que arranca ya, se termina, se licita, la obra arranca en fines del 2019, que tiene una obra que tiene mucha parte de ingeniería previa, ¿no? Es una típica obra de ingeniería estructural y vial. Muchísimo corrimiento de servicios, ahí abajo hay de todo, cable de 150.000 voltios, pluviales, saneamientos, fibra óptica. Uh-huh. Y bueno, comenzó en esa fecha y hoy en día estamos terminando lo que es el tronco central, el viaducto principal. Ha habido cambios a lo largo de estos 3 años, como pasa muchas veces en estas obras grandes, donde se han cambiado algunas cosas desde el alcance, se ha hecho algunos cambios en la obra interna del puerto. Uh-huh. Inclusive haber un pequeño viaducto interno para que cuando esté el ferrocarril dentro del puerto no corte el puerto, ¿no? Sino que los camiones puedan pasar de un lado del otro por arriba del ferrocarril. Eso está en construcción. Se agregaron rampas accesorias que al principio no estaban, de la calle Colombia, que esas van a quedar ahora para los próximos meses. Pero hoy lo importante es que se inaugura el eje troncal, el viaducto de 1.800 metros, y que es el primer tramo de autopista de Uruguay. Uh-huh. Eso es un buen detalle, pero un paso hacia atrás, Ruibal. Esa zona en particular de la ciudad de Montevideo tenía varios problemas. Por recordar un par, el paso del ferrocarril de un lado al otro de la Rambla para el ingreso al puerto y la conexión con la central térmica de José Valle y Ordóñez, de la empresa UTE, y otro, por ejemplo, era el cruce con la calle Colombia, de ingreso al puerto, de bajada desde el Palacio Legislativo para tomar justamente la Rambla en cualquiera de los dos sentidos. ¿Esos problemas que se presentaban antes de esta obra quedan todos solucionados? Exactamente, es correcto lo que usted dice. Acá todos los que usábamos, yo era un usuario asiduo de esa salida de Montevideo, recordaremos, inclusive yo recuerdo haber convivido con la entrada del tren en la entrada que existe y que se va a mantener, que es la que queda ahora abajo del Puente Arco. El acceso a Colombia, donde los camiones hacían fila en la Rambla,
una rambla que tenía 2 carriles para cada lado, entonces cuando aparecían la cola de los camiones era complicado, también los pobres camioneros tenían varias horas de cola esperando ahí, el semáforo de Colombia que conectaba y tenía giro, o sea que también eran nudos muy complicados, como se resolvían, como se podían resolver en su momento, con menos, obviamente la carga y la cantidad de camiones fueron aumentando, el ferrocarril, ahora con la llegada de UPM también hay que hacer otra nueva entrada, si va a haber 2 entradas de ferrocarril al puerto. Entonces la suma de todo eso, lo que usted comentó, más esto que le estoy agregando, hace que con estas soluciones de pasar a 2 niveles, uno resuelve de raíz estos problemas, es decir, el ferrocarril entra de forma independiente al tránsito de lo que era la Rambla, porque la Rambla se eleva. La Rambla a su vez se amplía en un 50%, en lugar de 2 carriles para cada lado pasa a tener 3, para que tengan una idea. Antes podían pasar las mediciones 2.500 vehículos por hora, ahora van a poder pasar 8.000 vehículos por hora. Además a esa Rambla se le saca el tránsito pesado en su mayoría, porque va a entrar la mayoría de los camiones por el acceso norte, entonces van a circular por adentro del puerto en 2 vías también que se están construyendo, o sea, dos calles que se están construyendo dentro del puerto. Entonces, toda la sumatoria de eso, en definitiva, es para resolver esos nudos que usted hablaba. Bien, Ruibal, y si bien en la tarde de hoy se inaugura lo que es la parte como central de esta obra, ¿cuándo va a ser la entrega final de la obra? Bueno, hoy es la entrega final del viaducto. Después, en los próximos meses, se irán terminando la zona. Hay partes que no están en nuestro contrato, que también es la instalación de las balanzas de acceso a los camiones, que ya se licitó y es otra empresa que lo va a construir. En los próximos 6-7 meses calculo que se irán entregando las distintas obras dentro del puerto, pero ya se habilita el tránsito del viaducto, que creo que era lo que más impacto hacía en estos años al tránsito de la ciudad por las otras calles, ¿no? Ruibal, usted comentaba que la obra comenzó sobre fines de 2019. ¿Se ejecutó en los plazos previstos, teniendo en cuenta, como usted decía recién, hubo que agregar cosas a la obra? Sí, se ejecutó en los plazos previstos. En los contratos de infraestructura y particularmente en estos que tienen una cantidad de interferencias, es normal que existan cambios, porque inclusive encontramos servicios que no estaban ni en los planos, ¿no? O estaban en otro lugar. Yo qué sé, la red Arteaga de saneamiento está ahí abajo, que tuvimos que hacer algún trabajo. Entonces esas cosas son normales, pero es una obra perfectamente, se manejó muy bien por todos los que participaron, y cuando hablo de esto me refiero a la gente del puerto, los técnicos de la Administración del Puerto, del Ministerio de Transporte, la gente de estructura y la gente de la Intendencia de Montevideo. O sea, estas cosas no se hacen con uno solo. Entonces son equipos que participan todos para poder salir adelante. Y fue así como se hizo la obra. ¿Cómo se obtuvo la financiación de la obra y cuánto fue finalmente la inversión final? La inversión total ronda los $140 millones, un poco menos, pero bueno, habrá que ajustar. Hablar en dólares cuando el contrato no es en dólares, sino que también tiene una componente en peso con paramétrica, pero es de ese orden, entre 135 y 140 millones de dólares. El cliente es la Administración Nacional de Puertos, quien hizo el llamado, y el financiamiento desde el puerto, pero también se apoyó en un financiamiento de Fonplata, si mal no me equivoco, del orden de $50 millones, me parece, que hoy va a estar la gente de Fonplata como corresponde en la inauguración también. Ruibal, usted comentaba a otros colegas durante estos días previo a la inauguración que va a ocurrir en la tarde, que allí trabajaron en el entorno de las 500 personas, unas 1.000 de forma indirecta, pero destacaba 2 hechos en particular. Primero, que no hubo accidentes en esta obra, que llevó el plazo que llevó, desde fines de 2019 hasta ahora, pero además tampoco hubo conflictos laborales. ¿Podemos profundizar sobre esos 2 conceptos? Sí, por supuesto, porque me parece que son 2 cosas bien importantes a rescatar. Una obra de estas características, como usted la ven, de la magnitud que tiene, el hecho de que prácticamente no hubo accidentes, hubo incidentes, ¿no? Cosas menores.
creo que es algo para estar muy conforme. Siempre se puede mejorar en seguridad, por supuesto, y eso así lo tenemos como consigna en otra empresa, pero creo que es algo para estar muy conforme, y no solo habla de la empresa, sino de los trabajadores. Y luego la otra cara de la moneda también tiene que ver con la conflictividad laboral, que en esta obra, 1.600.000 horas hombres, 3 años, no ha habido conflictos provocados en la obra, es decir, que hubo un clima de trabajo, un ambiente de trabajo correcto de las dos partes, donde se pudo desempeñar bien el trabajo, y eso también para mí es muy importante, porque a ver, la empresa no perdió jornales y los trabajadores tampoco, porque nos pusimos de acuerdo en las cosas. Pasemos en limpio, Rival, con respecto a la obra que se va a inaugurar esta tarde, porque comentábamos recién que la longitud del viaducto es de 1.800 metros y tiene rampas de acceso más el puente arco de 160 metros de largo. ¿Dónde se eleva el tramo sobre la Rambla? Por ejemplo, si yo vengo del oeste hacia Ciudad Vieja, ¿en dónde se eleva y dónde vuelve a bajar? ¿Y cómo puedo tomar el viaducto y por dónde puedo descender del mismo? Bien. Usted viene por los accesos, ¿no? Por la 1, la 5, por ahí. Entra a la ciudad, y luego cuando llega a San Fructuoso, ahí hay un semáforo, porque ahí hay un giro, pero ahí es el último, y ahí se sube el viaducto a la rampa, después el viaducto pega una curva, sigue y baja a cuando llega a la estación Artigas, ¿no? Pegando la curva ya con la Rambla Portuaria, La Paz, por ahí. Y esos son los 1.800 metros, ¿no? Claro. Eso es lo que yo le digo, es el primer tramo de autopista en Uruguay. ¿Por qué? Porque no tiene cruces, no tiene para peatones, entonces es el símil de una autopista. Claro. También se refaccionó parte de la salida hacia La Paz en la comunicación con la Rambla. Se lo planteo porque de ir varias veces a la terminal Río Branco, pero no sí, por claro. no por Galicia, sino por atrás, también se corrigió allí el empalme de una calle con la otra, ¿no? Bueno, todo yo se lo describí de una forma muy sintética, pero estamos hablando de que el acordamiento, la unión del viaducto con la trama urbana obviamente requiere de otras obras, y justamente todo ese nudo que está hablando usted ahí en La Paz, en la Rambla Portuaria, que se está haciendo contrarreloj en estos días, que se terminó, y lo mismo al otro lado, pero eso es normal, porque es cómo se conecta el viaducto con la ciudad, ¿no? Ruibal, también además de lo que usted decía con respecto al tramo del viaducto, las características del mismo y las ventajas que le va a dar a la zona, también esto ha permitido que el puerto metropolitano gane en espacio. ¿Podemos profundizar sobre eso? Sí, claro, porque imaginen, cierren los ojos, acuérdense cuando iban por la Rambla y tenían los dos carriles y tenían el muro de la Rambla, ¿no? El muro de ladrillo y la reja metálica, ¿no? Eso estaba en una línea. Nosotros al levantar la Rambla, ese muro lo corremos hacia afuera, abajo del viaducto. Inclusive este viaducto buscamos la manera de apoyarlo en un pilar central, nada más, ustedes lo van a ver en forma de H, para generar más espacio abajo del viaducto. Entonces, el puerto gana, primero porque corre el muro hacia afuera, o sea que donde era Rambla ahora es puerto, claro. Y también gana en otras zonas donde le ganamos terreno a la bahía con rellenos que hicimos. Le digo que básicamente estamos hablando casi de 16 hectáreas en la suma de todo de área que gana el puerto, que lo va a usar para circulación interna, que le mejora mucho la logística interna del puerto, y también para área para comercializar área. Rival, una crónica dice que la obra de construcción del viaducto obligó a la empresa a eliminar los sistemas de frío de la central Valle de Ute. Para que la audiencia comprenda, ¿qué fue específicamente lo que tuvieron que hacer con estos sistemas de frío? Sistemas de frío son aquel edificio y aquellos caños de grandes que no se veían, que se metían bajo el agua es una especie era de toma de agua de la antigua de la central. Y eso, si ustedes lo recuerdan, había un edificio y lo demolimos para generar la entrada por ahí.
Se inaugura esta tarde, como usted decía, la parte principal, nos comentaba más temprano lo de la inauguración del eje troncal de esta inversión. ¿Qué significa para la empresa, para SACEM en particular, haber encarado una obra de estas dimensiones con esta repercusión que va a tener en la trama urbana de la ciudad? Bueno, imagine, nuestra empresa el año pasado cumplió 70 años, o sea, estamos con 71 años, ininterrumpido de actividad, más de 1.600, 1.700 contratos de esta altura. Del orden estamos llegando al puente número 200, o sea, tenemos una larguísima trayectoria, ¿no? Una obra de este tipo no es una obra más, si bien es una obra más, tener el número, pero es una de las obras que va a dejar un sello para adelante, de esas que quedan en la historia. Un desafío de la ingeniería también, porque el puente arco es único en Uruguay, el tablero metálico, la magnitud de esta obra, estamos hablando casi 80.000 metros cúbicos de hormigón, ¿no? Para que tengan una idea, 2 veces el estadio de Peñarol en hormigón. Estamos hablando de que ha sido un lindo desafío. Y el equipo, y yo quiero rescatar, el equipo que participó de esta obra son las empresas SACEM, Greenor, pero participaron muchas más empresas, la empresa Stiller, la empresa Cienza, la consultora CCI, la empresa de fundaciones, mucha empresa de ingeniería, el estudio Castro y Dieste, mucha empresa uruguaya, mucho trabajador uruguayo, mucho técnico uruguayo, trabajando en un proyecto que nos llena de orgullo, y imagínense que para nosotros es un día en el que estamos muy contentos, ¿no? Difícilmente a Naurinero de ley como usted le saliera mejor la comparación con el Parque Central. Imagino que por eso fue que puso la del campeón del siglo, ¿no? Además que la empresa estuvo involucrada también en su construcción. Primero porque el estadio de Peñarol tiene 40.000 metros cúbicos de hormigón y lo conozco bien porque lo hicimos nosotros. Entonces no sé cuánto hormigón tiene el Parque Central, no le voy a decir eso, pero lo podría comparar. Pero está bien. Pero no, es una comparación práctica. Bien, perfecto. Rival, no es el objetivo central de este reportaje, pero sabemos que SACEM integra también el consorcio Vía Central que está llevando adelante la obra del ferrocarril central. Hoy podemos tener una especulación, un dato con respecto al nivel de concreción que se lleva la obra a lo largo de toda su trama. Sí, la obra debe estar ya casi en el 90%, ¿no? Pisando el 90%. Y basta recorrerla para darse cuenta. Queda el 10% capaz que a veces más difícil, donde hay muchas definiciones y sobre todo en la parte urbana, la parte de Montevideo y algún otro detalle. Pero bueno, es lo que nos queda por delante para rematar el proyecto. Aquí en la zona de Montevideo ya se han hecho varias obras, en particular en la zona de Capurro, allí en donde se han hecho las trincheras. ¿Cómo fue el trabajo allí? Porque esa zona ha estado cerrada durante mucho tiempo y en particular ha habido calles que quedaron inutilizadas, pero que ahora se han reabierto y han presentado una fisonomía diferente. ¿Qué se implicó el trabajo en esas zonas? Bueno, el ferrocarril nos vamos a tener que acostumbrar, y ya nos empezamos a acostumbrar con el impacto que generó la obra, a que el ferrocarril vuelve y va a funcionar, y no solo para UPM, ¿no? Va a funcionar para mucha más carga. El UPM ocupa poco menos del 50%, o va a ocupar menos del 50% de esta vida. Entonces, el impacto en las ciudades siempre hay que pensarlo muy bien y siempre hay que ver cómo mitigarlo. Una de las formas es hacer trincheras cuando se puede, son obras costosas, ¿no? O viaductos, como el de Millán. El de Capurro es una trinchera que se hizo toda una obra de ingeniería en sí misma, ¿no? Tuvo que hacer toda una pared de pilotes y luego excavar, porque ahí hay muchas casas cerca de la construcción, son obras complicadas, ¿no? De geotecnia, pero bueno, la parte más difícil ya se está saliendo, prácticamente quedan algunas definiciones en Montevideo, pero creemos que bueno, después va a haber que acostumbrarse a convivir con el ferrocarril, utilizar los nuevos sistemas de señalización modernos, y
y va a formar parte del día a día de Montevideo. Alejandro Ruibal, director de SACEM, seguramente tengamos la posibilidad más adelante de conversar específicamente sobre el ferrocarril central y qué trabajo ha demandado ello, pero en lo que tiene que ver con el viaducto que se inaugura esta tarde-noche, gracias por habernos acompañado aquí en Oriental. No, muchas gracias, muy amables, y me gustó porque hubo preguntas que me permitieran capaz que ilustrar a la gente que está más lejos de la obra, así que muchas gracias.